El constitucionalista Carlos de Tomaso. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, ¿nos escucha perfectamente? Buenos días, los escucho perfectamente. Le saluda Lucía Jaramillo. Doctor de Tomaso, tal y como usted lo señaló en su artículo de Diario El Universo denominado Pandora Paperazo, el único dictamen e informe con validez legal sobre la investigación al presidente de la República, Guillermo Lasso, era justamente el de la Contraloría General del Estado, que ya se ha emitido su informe y con eso se da cerrados la investigación, pese a que la Asamblea Nacional insiste en que Lasso violó el dictamen o el pacto ético establecido en la consulta popular del 2017 y, por ende, debe empujarse su destitución y hasta piden cuentas a la Contraloría General del Estado. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Lo escuchamos. Lucía, Ramiro, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Pues como lo decíamos, recordemos que todo esto nace de una consulta popular aprobada en el año 2017, en la que se prohibía a aquellas personas que van a ejercer cargos públicos tener bienes en paraísos fiscales, y aquellos servidores públicos que tenían les daban un plazo para que puedan pues transferir esos bienes o pasarlos a otra jurisdicción que no sea un paraíso fiscal. Posterior a esa consulta popular, la Asamblea Nacional expidió una ley para la aplicación de la consulta popular del año 2017, una ley aprobada el propio año 2017. En esa ley se estableció una competencia exclusiva de la Contraloría General del Estado para efectos de poder, de que este ente sea el que investigue a través de un examen especial correspondiente cualquier denuncia que exista contra cualquier autoridad, teniendo de hecho además, como lo había dicho también en mi artículo, en el caso del presidente de la República, teniendo un refuerzo de que si la Contraloría hubiera encontrado incumplimiento a esta ley, pues la Corte Constitucional, dada la importancia del cargo, hubiera tenido que revisar y confirmar o rectificar. Este no es el caso porque la Contraloría el día de ayer ha determinado, luego de un examen especial que ha realizado, y así lo dicen, más allá de que no dan mucha explicación en su resolución, pero concluyen que, habiendo revisado toda la documentación correspondiente, no encuentran que el señor Guillermo Lasso, presidente de la República del Ecuador, haya sido propietario de manera directa o indirecta de bienes en una serie de compañías que menciona la resolución, que están ubicadas en paraíso fiscal. Por lo tanto, no determinan ni han encontrado ningún incumplimiento ni a la ley ni al mandato establecido en la consulta popular, por lo que ha resuelto el Contralor el archivo del expediente y del examen especial. La ley de la que estamos hablando no prevé ningún tipo de recurso, es decir, no da lugar a que alguien presente algún recurso de revisión o extraordinario de revisión. Es una ley especial para un asunto especial que tiene reglas especiales. La Contraloría era el órgano competente exclusivo y ese es el único dictamen que puede tener algún efecto jurídico. El resto es cuento. Nadie más pues tiene competencias para investigar. Cualquier otra autoridad, incluida la Asamblea, que hubiere tenido dudas, pues lo que correspondía hacer justamente es enviar a la Contraloría la información correspondiente. Si hubieran periodistas que tienen información, pues enviar a la Contraloría la información pertinente. Pues no lo hicieron. La Contraloría ha emitido ya su dictamen y desde mi punto de vista este es asunto liquidado y acabado. Ramiro Cepeda con más preguntas. Carlos de Tomaso, no hay recursos, no hay más opciones, solo queda el plano político y veremos qué sucede ahí, pero ese no es su baile porque el tema es el derecho que lo estamos analizando. Vamos al tema de la elección de la Corte Constitucional, los 3 cupos que deben de ser renovados. El doctor Ollarte renunció a la comisión calificadora. ¿Cómo ve usted el proceso? ¿Cómo lo está siguiendo? ¿Qué trascendencia tiene la renovación parcial de una Corte Constitucional
que lo venimos diciendo es de lo mejorcito que ha habido en los últimos años? Pues, querido Ramiro, buenos días. Yo, evidentemente, al ser profesor de Derecho Constitucional y ser ese mi mundo, pues obviamente lo sigo con mucha atención al proceso. Es importante recordar la tremenda responsabilidad que tienen esas 9 personas que conforman la Corte Constitucional. Ya lo estamos viendo en el día a día. Todos los asuntos importantes van a terminar en la Corte Constitucional, de cualquier rama. Recuerden ustedes que a partir de la Constitución del 2008, por primera vez incluso la función judicial es sujeta a control constitucional a través de la acción extraordinaria de protección. Eso no había sucedido nunca. Todos los actos de la función legislativa son sujetos a control constitucional, todos los actos de la función ejecutiva, todos los actos de los municipios, cualquier acto de autoridad puede terminar ahí. Y es por eso la importancia que se tiene, porque la Corte Constitucional, para efectos de nuestros radioescuchas, pues para hacerlo de una manera didáctica, pues es la garante de la Constitución. Son los garantes de que lo que establecieron los constituyentes en la Constitución se cumpla. Son los garantes de proteger de que cualquier acto fuera de la Constitución sea eliminado, y lo hemos visto. Entonces, es evidente que si hoy estamos renovando 3 de los 9, que esto tenga que tener una visión y un seguimiento de todos para que las personas que reemplacen a los actuales magistrados pues sean y tengan las características similares a los que hoy están, que más allá de que podamos estar de acuerdo o no con algún tipo de decisión específica, etcétera, creo que nadie ha discutido su honestidad, su preparación, su calidad intelectual, su entrega, ¿no es cierto?, el esfuerzo que se está haciendo, y pues esperamos ¿qué es lo que esperamos, Ramiro? Que no haya ningún tipo de influencia política en esa designación. Carlos, pero ahí le quiero hacer un alto de los nombres que usted ha podido ver, y no quiero particularizar ni individualizar, pero sí hacer un ejercicio. ¿Creen que dentro de esos nombres hay reemplazantes de igual talento y talante y capacidad ética para los que podrían salir? Sin nombrar, simplemente un ejercicio intelectual. Mi respuesta es sí, porque algunos de ellos los conozco, y mi respuesta también es no, porque hay algunos otros que no conozco y hay otros que conozco y que no me parece que estarían pues a la altura del tema, y un poco viene aquí. Recuerda que mira lo que yo estoy diciendo, yo quisiera que no haya influencia política, sin embargo fíjate quién pone las ternas, ¿no? Las ternas las ponen las funciones del Estado, y es ahí cuando viene la responsabilidad de las autoridades. Por ejemplo, una terna la presenta la Asamblea, pues la Asamblea es política pura. Otra terna la presenta el Ejecutivo también es política pura. Pues ahí viene la responsabilidad de poner a disposición de la sociedad pues nombres que reúnan los requisitos de experiencia, porque puedes tener muy buena hoja de vida, pero para ir a la Corte Constitucional creo que ya debes tener algunos años de experiencia en el ejercicio, la madurez de criterio, la madurez para poder soportar las presiones que va a implicar ese cargo. Pues incluso he visto algunos candidatos presentados muy jóvenes, lo cual me preocuparía. Otras personas que de repente no son de la especialidad, etcétera. Es decir, igual que tú, no quiero personalizar, pero es evidente que nos preocupa mucho. Y más nos preocupa porque, por ejemplo, el doctor Ollarte pues era una especie de sello de calidad en la elección, en la designación como miembro de esa comisión. Yo tengo estima y aprecio y reconozco muchísimos méritos en Rafael Ollarte. Qué pena que, por ejemplo, él no fue presentado como candidato, pero él renuncia
en el entendido de según lo he escuchado, porque no está pues de acuerdo con lo que está sucediendo, las personas que se están presentando como candidatos, se ha alargado el tema, además entiendo que al estar en esa comisión se le impide ejercer su profesión, etcétera. Es un tema de preocupación y agradezco mucho, pues Ramiro, que tú en este portal que tienen en la radio estén preocupados del tema. Es un tema que no tenemos que perderle la vista. Tenemos que verificar que primero quien reemplaza a Rafael Ollarte pues no sea una persona de tinte político, y luego que la calificación de requisitos y todo que haga esa comisión pues sea como debe ser, transparente, y que si no reúnen los requisitos pues no reúnen los requisitos. La Corte Constitucional es el cargo de más que un ciudadano, es el cargo de más poder que un ciudadano puede aspirar. No, ni siquiera la presidencia de la República, es el cargo donde más poder puede llegar a tener un ciudadano en la estructura orgánica. De acuerdo, Carlos. Y por ende, pues, muy importante hacerle seguimiento. Yo siempre recuerdo, y voy a hacer abrir un paréntesis a tu comentario sobre el origen político de determinados nombramientos. Yo no le huyo al origen político de los nombramientos, porque eso estará en manos del talento y de la honestidad de quien los nombra. Y voy a citar el caso, y siempre lo traemos en esta radio a colación. Año 78, procurador del Estado Nicolás Parducci, fiscal Edmundo Durán, superintendente de bancos José Vicente de Troya, superintendente de compañías la doctora Teresa Minuche, la economista Teresa Minuche de Mera, presidente de la Corte del Tribunal de Garantías Constitucionales Gil Barragán Romero. Discúlpeme, ninguno de estos nombres tenían tacha alguna y dependieron de la nominación del presidente de la República y de la designación de la Cámara Nacional de Representantes. Lo que quiere decir que cuando la actitud del político es en bien de la patria, camina, pero si estamos poniendo veedurías porque las instituciones no funcionan, estamos alterando la estructura como debe funcionar un Estado. Incluso fíjate, Ramiro y miembros de la mesa, imagínate que en la primer intento de elección incluso la Asamblea Nacional envió tarde la terna, ¿no? Una cosa ya imperdonable. De hecho, los 3 candidatos presentados por la Asamblea ni siquiera entraron a la calificación porque fueron descalificados por llegar tarde, porque es un proceso, el proceso tiene reglas, pues, ¿no? Si te ponen un plazo para presentar y no presentas, pues ese es el nivel de importancia a lo mejor que se le está dando a esto. A mí no me gusta en este tema específico pues que el origen de terna sea político, en esto específico. Me parece que mal o bien va a terminar teniendo cierto tinte político, y a mí me hubiera gustado otro tipo de estructuras, me hubiera gustado que nombres salgan de las universidades, de otro tipo de entes, o incluso que haya la posibilidad de que sea libre, porque puede haber un constitucionalista grandioso, pero que no quiere que lo presente ninguna institución de estas. De hecho, yo conozco el caso de una persona, no la puedo nombrar porque no estuviera autorizado, que sería un tremendo candidato, un tremendo juez constitucional, pero que lo quisieron presentar como parte de los candidatos de la Asamblea y a él no le gustó y se negó en participar. Entonces, no hay la opción de presentación, por ejemplo, de que ninguna universidad pueda presentar a uno de sus profesores como candidato. No se tiene la opción. Tienes que ir a tocar alguna puerta política. A nadie le gusta andar tocando puertas para decir, oye, elígeme a mí mismo, ¿no? Pero pueden haber muchísimas personas listas para ejercer pues esa tremenda responsabilidad, pero que no le gusta pasar por orígenes políticos. Entonces, ahí hay un tema a revisar a futuro, pero bueno, ya no soñemos en el ideal, sino veamos lo que tenemos al frente. Lo que tenemos al frente es un proceso
No he terminado de ver la lista de candidatos presentadas porque todavía esta segunda ronda de elección no han oficializado quiénes son las ternas que se han presentado, y luego pues estar atentos a cómo termina esto. Sí me preocupa y es un tema de verdad porque sería muy penoso que no entren personas que vayan a la medida de este ritmo autónomo, porque creo que hay una de las cosas que yo más valoro de esta corte es que mal bien ha demostrado autonomía, ha demostrado que está lista a frenar actos del anterior presidente, del actual presidente, de la anterior asamblea, de la actual asamblea, de quien sea, y eso es bueno. Yo siempre envidiaba a Colombia cuando yo veía que esa corte colombiana frenaba a quien sea, incluso al señor Uribe en su reelección. Eso es bueno, eso se contagia, eso dice, aquí hay alguien que está protegiéndonos, ¿no? Y esa sensación es la que no debemos perder. Yo tengo esa sensación hoy en día. Yo tengo la sensación de que puedo llegar a la corte y que la corte va a fallar a su criterio y que no va a haber influencia, y si tengo razón me van a dar la razón. Así sienten las comunidades indígenas que han ganado hace pocos días casos de protección de derechos de la naturaleza, que a lo mejor esas comunidades no tienen ningún tipo de contacto político, pero ganaron su caso. Bueno, esa sensación es la que tiene valor en esta estructura. Y quitar esa dictadura de que en el pasado el mejor abogado constitucionalista era un economista. No lo nombremos, usted sabe a quién me refiero. Cuando usted cita en una de sus respuestas que todo aterriza en la Corte Constitucional de todos los niveles, yo coincido con usted, pero ¿no le parece, Carlos, que le dan demasiado trabajo a una Corte en la que justicia que llega tarde no es justicia, en donde una resolución puede llegar tarde, mal o nunca, porque habiendo tantas se prioriza las más importantes y no necesariamente el derecho está medido por la importancia de quien lo presenta, sino por la necesidad de un ciudadano que su pretensión sea conocida. Sí, mira Ramiro, desafortunadamente para contestarte eso tengo que ser bien jurídico. Hay una acción que es la que está colapsando la Corte, que es la acción extraordinaria de protección. Esa acción, y si tú conversas con los jueces constitucionales, te van a decir, el 80% de nuestro trabajo o más es esa acción, porque los abogados, pues, en todos los casos que terminan en la Corte Nacional presentan extraordinaria protección, y esa acción la tiene que conocer la Corte. Esta Corte ha hecho esfuerzo magnífico de hacer un gran filtro en la sala de admisión para tratar de que solamente pues se dé trámite a aquellas acciones que tienen la apariencia de efectivamente haber violación de derechos. Pero justamente, pues Ramiro, les cuento y te cuento que en mi tesis de PhD justamente yo estoy abordando ese tema específico de plantear una reforma para que la Corte sea, vamos a decir, se modifique la acción extraordinaria de protección para que la Corte no sea la que conozca esa acción y poder liberar a la Corte de este ejercicio, de esta acción, para efectos de que pueda atender con mayor volumen de tiempo todos los otros temas que son también fundamentales, como acciones de inconstitucionalidad de leyes, etcétera. Entonces, hay temas que corregir, pero repito, si tú me preguntas a mí si yo estoy de acuerdo con las competencias que tiene la Corte Constitucional en una estructura, yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber un órgano que sea el que controle, tiene que haber un órgano que sea esa esperanza extra que tenemos si nos violan derechos, ¿no? Así como también te digo, aprovechando tu pregunta, que si esa Corte se politiza es nuestra peor pesadilla, porque los gobiernos de izquierda tienen como una estrategia utilizar a las Cortes Constitucionales para bendecir sus actos violatorios. Eso lo hemos visto en toditos estos países que tenían esta ideología.
Entonces, una estrategia política es tomarse esas cortes para dar la apariencia de que sus ilegalidades, pues, son validadas, como acaba de pasar en Venezuela en esas elecciones en Barinas, pues cogió y declararon nulas unas elecciones donde estaban perdiendo y presentaron una acción y la corte dice, no, está bien, todo lo bendicen con las cortes. Por eso, hoy hemos logrado, o logramos casi después de 8 o 9 años de la nueva Constitución, logramos tener una corte. Recién estamos viviendo lo que es tener una corte, lo que es tener esa protección extra. Por eso le doy tanto valor. Recién lo estamos viendo. ¿Qué hubiera pasado, te pregunto, si hubiera estado esta corte desde el 2008? Yo te aseguro que hubiera habido un conflicto tremendo entre el presidente de esa época y la corte, porque la corte le hubiera bajado muchísimos actos, ¿no? No vivimos eso toda esa década prácticamente. Recién hoy estamos viviendo lo que es tener una corte que nos proteja, y eso es un valor enorme en la sociedad y en la estructura, y por eso es importantísimo que ustedes toquen este tema en los programas y hagan entrevistas sobre este tema, porque es un tema que debe tener la atención nacional. Carlos, agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. Siempre es un gusto escucharte a un querido alumno. Que tengas un buen día, Carlos. Gracias. Saludos a todos.